Bienvenidos a El Desafío con Marisol de Muñoz, un espacio donde reconocemos las batallas de la vida, pero también recordamos que con la fe en Dios siempre hay victoria. Aquí encontrarás inspiración, verdades bíblicas y esperanza para seguir adelante. Este es tu tiempo, este es tu momento. ¿Cómo discernir la voluntad de Dios en tu vida? Bienvenidos al desafío. Hoy vamos directo a una de las preguntas que más presiona el corazón cristiano, y es ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber qué pretende Dios con mi vida? En un mundo donde todo exige decisiones rápidas, carrera, pareja, dinero, llamadas, oportunidades, qué tengo que hacer, en fin, todo es como muy acelerado. La voluntad de Dios a veces puede sentirse como un rompecabezas, no de 1000 piezas, sino que infinito. Y para muchos discernirlo se puede volver como místico más que bíblico. Ay, el Señor se me tiene que presentar para poder que yo pueda tomar decisiones. No. Y aquí va una verdad incómoda que con mucho cariño se lo tengo que decir. Y es que la Biblia nunca presenta la voluntad de Dios como un acertijo secreto, ni como un código celestial que solo algunos con ciertas habilidades lo pueden descifrar, o como algo muy místico que solo algunos tienen esa capacidad de poder sentirlo. No, no es así. Pero sí presenta un proceso, eso sí, claro, profundo y sorprendentemente lógico. Así que la voluntad de Dios no es un oráculo donde usted va con alguien y que le transmite o le traslada o le traduce la voluntad de Dios. No son señales extrañas, señales raras, ni tampoco es una superstición cristianizada. No. Hoy vamos a quitar varios mitos, así que vamos a matar varias vacas sagradas. Primero tenemos que ver cómo piensa Dios a través de la Biblia. Y sobre esto es bueno que usted tenga pues un marco práctico, probado, bíblico, espiritual, racional, para que usted tome decisiones con seguridad y con paz, pero con la paz de Dios, no solo la paz mental. Bueno, vamos a empezar botando mitos. En primer lugar, mito número 1. Si es de Dios, lo voy a sentir perfecto o todo va a salir bien. La Biblia nunca dice eso. Jesús estaba en el Getsemaní y él no sentía paz mental. Dice que llegó a un punto donde su sudor eran gotas de sangre. Él sentía angustia y angustia en extremo. Sin embargo, estaba perfectamente alineado con la voluntad de su Padre. Bueno, ese es el mito número 1. Si yo siento paz, todo está perfecto. No es así. Mito número 2. Dios me va a hablar con una señal clara. A veces sí, pero generalmente no es así. Ahora, si usted lleva su vida y usted depende de las señales, usted se vuelve vulnerable a las emociones, a los miedos y hasta su propia imaginación. Y puede cometer muchos errores basados en señales. Mito número 3. Si me equivoco, arruino la voluntad de Dios. No, déjeme decirle que usted no es tan poderoso como para arruinar lo que Dios sabe y ha planificado desde la eternidad. Por ejemplo, en el Génesis, Dios planificó una vida para el ser humano, pero el ser humano lo arruinó y Dios empezó a tronarse los dedos. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Me arruinó el plan. No, no es así. El hombre no es tan poderoso para arruinarle los planes a Dios, ni tampoco tan grande como para arruinárselos, ¿verdad? Entonces, la soberanía de Dios y el poder de Dios y la sabiduría de Dios supera sus errores. Aquí viene la clave. Discernir la voluntad de Dios es un proceso, no es un momento, ni un sentimiento, un camino o un susurro que usted puede escuchar ahí. No. Entonces usted tiene que ir a lo real. ¿Y cuál es lo real? El marco bíblico. Mire, en la Biblia
es la palabra de Dios, yo diría que 100% ya está revelado. Así que la Biblia es un manual de operaciones. O sea que no sobre detalles, sino sobre principios. Vamos a la palabra. Romanos 12:2 lo establece, pero mire así como que fuese una operación quirúrgica. Dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. ¿Cómo compruebo la voluntad de Dios? En mi mente. No es un proceso de emociones, de corazón, de sentimiento, es en mi mente. ¿Cómo transformo mi mente? Con la palabra de Dios. Entonces, cuando yo empiezo a leer la palabra, no tengo dudas. Yo estoy claro en cuál es la voluntad de Dios. Nuestro problema es ese, que somos analfabetos bíblicos. Entonces, es bien difícil poder determinar la voluntad de Dios cuando yo soy ignorante del corazón de Dios, de los pensamientos de Dios, del carácter de Dios, de las capacidades de Dios. Así que comprobar la voluntad de Dios implica evaluar, pensar, examinar. No es una adivinanza. Entonces usted lo que tiene que hacer es leer la palabra. Y mire, la gran realidad de esta vida es que la mayoría de las decisiones no necesitan una señal, sino obediencia a principios bíblicos ya establecidos. Por ejemplo, amar, perdonar, santidad, humildad, integridad, evitar el pecado, entra en santidad, en ser diligente. Entonces usted a veces no tiene respuestas, ni señales, ni nada, porque usted no es diligente, o porque no es íntegro, o porque no le gusta servir, o porque no le gusta buscar consejo, o porque es orgulloso. Todas estas cosas, si no se aplican, que son principios bíblicos, contradicen a la palabra. Y todo esto que contradice a la palabra jamás va a ser la voluntad de Dios, por más paz mental que produzca. Si, por ejemplo, alguien te lastimó y tú tomas la decisión que te lastimó, entonces tú no vas a perdonar, sino que tú te vas a distanciar. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú perdones, que tú sanes y que tú, pues, dependiendo de la situación, pensas el mal con el bien. No te están llamando a que tú aguantes o toleres violencia, por ejemplo. Pero si la situación no es tan grave, pues el mal se vence con el bien. Así que la Biblia nos da principios claros. Si alguien te pide, dice, la túnica, dale hasta la capa. Si alguien te pega una mejilla, pues pon la otra. Pero esto tiene un contexto distinto que no lo vamos a hablar hoy. Bueno, la oración y la paz de Dios. Hay muchas personas que dicen, yo siento paz, y al sentir paz es que es la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos que hacer una distinción. Por ejemplo, la paz mental es la ausencia de un conflicto emocional, pero la paz de Dios es la presencia del Espíritu Santo que nos guía a la verdad, que nos da dirección divina aún en medio de la presión. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con eso de que yo tengo paz, porque puede ser que esté metido en un conflicto bien fuerte. Y la Biblia nos habla de esto, dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Como esos jóvenes hebreos metidos en un foso de los leones, metidos en un horno de fuego, ¿cómo pudieron ellos saber que estaban haciendo la voluntad de Dios a pesar de estar en una circunstancia tan difícil? Filipenses 4:7 lo deja bien claro y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, que esa paz, a pesar de las circunstancias, va a hacer que yo siga confiando en Dios. No dice que le dará una sensación agradable, no dice que usted sentirá que todo, bueno, que una de las formas que usted verá que todo está bien y alineado. No,
Dios dice que va a guardar su corazón y su mente. O sea que esa paz es un guardián, no es un masajista emocional. Esa paz no depende del ánimo, sino de la obediencia. Así que tiene que tener cuidado con la paz. Bueno, también tenemos que aprender a buscar consejo. Y en especial un consejo sabio. Para eso Proverbios dice, en Proverbios 15:22 dice que cuando falta el consejo, los planes fracasan, pero cuando abunda el consejo, prosperan. La dirección de Dios rara vez contradice la sabiduría de los creyentes, y en especial los creyentes maduros. Los consejeros, que quede claro, no deciden por ti, pero van aclarando el panorama y van dando luces, porque el Espíritu Santo los usa. Pero el orgullo nos hace decir, no, esto yo lo voy a decidir solo. No, el Espíritu Santo lo mueve a que usted empiece a buscar consejo. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay ciertas circunstancias que ameritan una razón práctica. Por ejemplo, hay puertas que se abren y puertas que se cierran. La Biblia usa esta metáfora varias veces. Dice en Apocalipsis 3:8, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces, no cada puerta abierta es de Dios, pero cuando una se mantiene firme contra toda lógica, presta atención, porque Dios guía usando también la logística. Bueno, el proceso del discernimiento. ¿Cómo puedo discernir cómo es la voluntad de Dios? Aquí empieza el proceso. Hay ciertos pasos, ciertas fases que hay que hacer para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. En primer lugar, empiece con la Biblia. Pregúntese, ¿será que lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, coincide con los principios del reino? La Biblia se lo va a decir. Si la respuesta es no, ya está discernido. Fácil. Ahora, también tiene que orar, pero orar no es para sentir algo, sino para alinear su carácter con el carácter de Dios o con la voluntad de Dios. La oración no es para que Dios cambie la circunstancia, sino para que Dios te cambie a ti en esa circunstancia. Cuando cambias tú, ves diferente. Cuando tú cambias en las circunstancias adversas, te das cuenta de que Él es mayor y empiezas a cederle el espacio. Si no, Job no hubiera dicho, en medio de tantas circunstancias adversas, te oídas, te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Así que nosotros tenemos que seguir firmes. Así que cuando usted cambia, usted mira las cosas diferentes. Es conveniente entonces que usted haga un análisis. ¿Qué cosas necesita usted cambiar? Consulte, por favor, a personas maduras, no personas que le digan lo que usted quiere escuchar ni que le alimenten el ego, sino que busque personas que lo aman, pero que lo aman lo suficiente, que no tienen ningún problema en decirle la verdad. Hay personas, amigos, que a veces únicamente nos dicen lo que queremos escuchar, pero no es conveniente. Tenemos que aprender a aceptar la confrontación. Es súper importante. Mucha gente le teme a la confrontación. ¿Por qué? Porque le gusta simplemente escuchar cosas bonitas. Observe puertas y patrones que se abren, que se cierran, que se repiten. Las coincidencias persistentes no todas son coincidencias. Así que espere la paz, pero la paz de Dios, no la emoción, sino que la claridad, el testimonio interno, la sensación estable, aunque esté en una circunstancia adversa. Muy bien. Vamos a escuchar una historia. Y a mí me llamó mucho la atención. Yo dije, se lo tengo que decir. Y es la historia de Martín Lutero. Mire, Martín Lutero discernió la voluntad de Dios para traducir la Biblia, no por un sueño, no por una señal extraña, no por una visión rara, ni por un sueño místico, sino que porque por un estudio profundo de la Biblia,
por un análisis lingüístico, por la necesidad que tenía el pueblo, por el consejo de otros líderes, por condiciones políticas dadas por la providencia de Dios. Entonces aquí hay una fórmula. El discernimiento es igual a espiritualidad más la lógica más la obediencia. Así que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, de ser tal vez menos místicos y más lógicos. Así que la ciencia también lo respalda. Fíjense que ahora está muy de moda la autopercepción, ¿verdad? Pero hay ciertas disciplinas psicológicas, por ejemplo, que muestran que las mejores decisiones se toman cuando hay claridad interna, información confiable, dirección de valores, apoyo. O sea que digámoslo así, esta propuesta que hace la ciencia se va alineando con el patrón bíblico. ¿Por qué? Porque el patrón bíblico, en primer lugar, cuando usted lee la Biblia, es un dato confiable. Su cerebro interpreta las emociones, pero a veces, pareciera que en nuestro cerebro hay dos, ¿verdad? Uno que se emociona y dice sí, pero hay otro que analiza y dice no. Entonces, nosotros tenemos que valorar cómo pensamos, si es nuestro pensamiento o si es nuestra emoción. La fe madura involucra las dos cosas, mis emociones, pero también mi lógica. Entonces la Biblia siempre va a apelar a la mente renovada, no solo al sentimiento. Y los cristianos somos demasiado emocionalistas, pero somos poco lógicos y poco prácticos, muy místicos, cuando debemos realmente ir a la practicidad de la palabra. Recuérdense que la paz de Dios no nace de sentimientos ni de emociones, sino que nace porque estamos alineados con la palabra. Así que discernir la voluntad de Dios no es místico, ni complicado, ni confuso, ni extraño. Es un proceso serio, profundamente lógico y donde nosotros tenemos que interpretar la palabra de Dios. Recuérdense que Dios no se esconde, Dios no está jugando al escondite. A Dios le encanta presentarse cara a cara, guiar, pero guía a quienes caminan con Él, no a quienes esperan señales sin moverse. Así que, como este es el desafío, yo lo quiero desafiar a que usted pueda hacer la matriz de la decisión divina. ¿Y qué va a hacer? Le voy a explicar. Usted va a tomar una hoja de papel y la va a dividir en 4 partes. Va a hacer una matriz de decisión divina. Muy bien. Ya la dividió en 4 partes, entonces en la parte 1, en el primer cuadrante, usted puede poner qué dice la Biblia claramente. ¿Qué dicen? Pues mis consejeros, mentores o esas personas maduras que le pueden aconsejar. Muy bien. Y luego, aquí, ¿qué circunstancias o qué puertas se abren o se cierran? Y en el cuarto, ¿dónde siento la paz de Dios después de orar y de evaluar? Escriba esto con honestidad y cuando usted termine va a notar un patrón y ese patrón se le llama dirección. Así que esa dirección la da el Espíritu Santo. Así que lo invito a que usted analice, por favor, la voluntad de Dios y que usted sepa claramente que Dios es un Dios claro, racional y lógico. Así que Dios no es algo extraño, algo etéreo que esté por ahí escondiéndose y que se le quiera poner muy, muy difícil la situación. Así que no es así. Yo quiero invitarle a que usted aprenda y practique, porque esto se vuelve muy normal cuando lo practica. Empiece a discernir cuál es la voluntad de Dios en su vida. Deseo que Dios le bendiga y que usted pueda encontrar el camino claro. Y el camino claro es Cristo Jesús. Que Dios le bendiga.